¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Reciban un saludo de todos los miembros del Club de Radio Scouting CQMX. Comenzamos con esta Gaceta Radial Informativa correspondiente pues a este día. ¿Y que les tenemos hoy? Bueno, fíjense que primero les voy a comentar algo que sucedió el día de ayer. ¿Qué sucedió? Bueno, pues ya visitamos ahí Daniel, la X1XP 10DX002, Alejandro, la 10DX007 y su servidor. Visitamos el lugar donde vamos a llevar a cabo este año el Yota Yoti 2022, este año. Y pues ya ubicamos algunos lugares, de hecho, pues uno de los encargados del lugar, pues nos asignaron prácticamente ya un lugar, pero estamos viendo ocupar también otros sin estorbar lógicamente a las actividades propias de este lugar, ya que son centros educativos y de preparación pues para el emprendimiento del gobierno de la Ciudad de México, que conocemos con el nombre de Pilares, y pues trabajan sábados y domingos. De hecho, los días de descanso de ellos son los lunes. Entonces, sábados y domingos generalmente, pues es cuando más afluencia tienen, ¿no? Que entre semana, pero aún así es uno de los pilares de estos centros educativos. Es uno de los más grandes que tenemos en la Ciudad de México. Hay unos pequeñísimos, pero hay otros grandes como en el que vamos a estar, y pues hay suficiente espacio. Ya se vio, disculpen, ya se vio la colocación de dónde van a estar los radios, los talleres, las antenas, ¿sí? Y todo esto pues ya lo tenemos bien visualizado. Antes del evento, pues tendremos nuevamente otra cita en este lugar, y posteriormente, pues ya el día del evento, estaremos ahí presentes en este Yota Yoti 2022. También es necesario comentarles que, bueno, ya en otra gaceta les había platicado de que, pues este evento o el evento del Yota Yoti de este año, pues trae también algunas sorpresas respecto a la cuestión oficial, ¿sí? De lo que podemos ahora utilizar, de las modalidades, de las frecuencias y bandas que podemos utilizar, como por ejemplo banda civil ya de una forma oficial se va a poder usar, aunque nosotros la veníamos usando desde siempre. También algunas otras modalidades, ¿sí? Como la televisión de barrido lento, SSTV, o imágenes fijas transmitidas vía radio, algunas otras aplicaciones también que tenemos en nuestros teléfonos y que combinamos con con todos estos equipos de radio analógicos. Y esto es lo que queremos también presentar una vez más dentro de este evento, pues esa combinación perfecta que puede existir entre lo digital y lo analógico, sin necesidad de estarse, pues sí, hasta se puede ir peleando, ¿no? Porque no, lo analógico es mejor, no, que lo digital es lo de ahora y tienes más facilidades. Bueno, pues como les presenté en la Gaceta de la semana pasada, yo manejo ambos. Pueden ver aquí la estación, tanto equipos analógicos como SDR, y pues realmente el chiste es practicar la radioafición, y es lo que vamos a llevar a cabo también. Pero quería comentarles de de los talleres, o específicamente de dos talleres que pues sí se puede decir que son en cierta forma novedad para este Yota Yoti por parte de Radio Scouting CQMX. Bien, el primero va a ser el taller de telegrafía.
En este taller de telegrafía no únicamente se va a enseñarle a los muchachos la clave Morse, eh, a transmitirla, y bueno, pues es precisamente en este punto de la transmisión de la clave Morse y de la telegrafía, donde entra el punto que vamos a hacer aquí en Radio Scouting CQMX, que va a ser el que ellos hagan con materiales muy sencillos, demasiado sencillos diría yo, su llave telegráfica. Son un clip grande y bueno, pues ya lo verán en los videos que grabemos ese día y lo pueden ver, incluso hay, por ahí hay algunas fotografías que, que se subieron a las redes sociales, específicamente, si no recuerdo mal, a Instagram, pero va a ser un taller que llama mucho la atención, porque fíjense que la vez pasada que estuvimos en el Arreco 2022 en el puerto de Veracruz, teníamos algunos equipos, yo llevé uno de mis receptores SDR, lo tenía prendido, no recuerdo en qué banda, creo que era 20 metros, y empecé a escuchar telegrafía en el segmento de radioaficionados. Y uno de los niños, o eran dos o tres niños, scouts, se acercaron y les llamó la atención la telegrafía, incluso como no llevaba yo llave ni con qué mostrarles, pues les hice el sonido con la boca de un SOS y ellos lo repetían y les llamaba la atención. Entonces vemos que, por ejemplo, estas cosas que parecemos ya anticuadas en muchas ocasiones, que decimos, bueno, pues ahora ya hay cuestiones de satélites y esto, ¿para qué queremos la telegrafía? Bueno, pues vean que todavía hay gente que la trae y déjenme decirles que en casos de emergencia son muy, muy útiles. También vamos a contar con la presencia de radio, de la radio, digámosle, o el punto de la radio comercial. ¿Cómo va a ser esto? ¿Sí? Vamos a tener un taller donde va a venir muy conocida por muchos de ustedes, Alejandra Maldonado, quien labora y colabora con Radio Educación, también pues muy conocida en la sección de onda corta. Bien, que ahora se llama Cultura México, si no me equivoco, ¿no? Esas emisiones por, o en la Ciudad de México al menos, o por onda corta. Bien, ya hablaremos en otra ocasión de esto y estaría bueno hacer una entrevista a gente de esta emisora. Pero bueno, esta compañera y amiga que nos acompaña precisamente aquí en el Radio Club, pues vamos a tener un taller donde los muchachos, donde los jóvenes, los niños, ¿sí? Van a poder interactuar en cómo, en cómo es una locución para una radiodifusora, ¿sí? Van a poder conocer de primera mano y de una experta, pues cómo se maneja ese aspecto, ¿no? Para esto ya nos estamos preparando. Estoy bajando en mi laptop algunas aplicaciones que pueden ser muy útiles para la enseñanza de esta parte de la radio también muy importante de conocer y que seguramente va a llamar mucho la atención a todos los presentes en este Yotayoti de Radio Scouting CQMX. Bien, pues esas son dos de las sorpresas que tenemos, o que bueno, ya no son sorpresas, pero que lo serán en parte cuando ya estén en la práctica, ¿sí? Y sobre todo porque fíjense que estos centros educativos que les digo se conocen aquí en Ciudad de México como pilares, no todos, pero sí muchos de ellos cuentan con una cabina de radio donde les enseñan a hacer, pues sí, cierto trabajo de locución para los podcasts, para estos famosos podcasts que ya son tan comunes en Internet, ¿sí? Bueno, pues ahí les enseñan y se hace este trabajo también de la locución, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar que también
pues se tiene esos espacios y ya veremos cómo se lleva a cabo y ya lo verán ustedes por medio de los videos aquí en el canal de YouTube, en el canal de TikTok y desde luego daremos la noticia también aquí por por las gacetas. Y bien, hace rato que hablábamos de emergencias y que todo o casi todo el mundo se ha enterado porque tengo algunos chats en WhatsApp de gente de otros países, no solo de radio, sino de otras cuestiones también laborales, ¿sí? Y personales, pero me he dado cuenta que casi todo el mundo pues supo de todo esto que ha pasado en Ciudad de México respecto a los sismos, a esta tercera ocasión que vuelve a temblar un 19 de septiembre y minutos después de haber terminado el simulacro. En lo personal les puedo comentar que soy parte de la brigada del piso en el que me encuentro en mi trabajo, en un piso 8, y pues estábamos haciendo los brigadistas, estábamos en mi oficina, estábamos haciendo el reporte precisamente del simulacro cuando empieza a temblar de verdad. Entonces, pues todo esto que ha pasado y lo que pasa en el mundo tembló estaba viendo que hoy hace unas horas, un par de horas, tembló de 5.1 en Tailandia. Estaba viendo también lo que sucedió allá en Taiwán y en otras partes de Asia, donde también tembló muy fuerte. Y entonces, pues vamos a comenzar con lo que es también unas breves charlas por medio de esta gaceta sobre algunos aspectos muy importantes de la protección civil que debemos de tomar en cuenta. Aquí también quiero invitarlos a que en nuestro canal de YouTube, eh, pues es un video, si no me equivoco, ya del año pasado, pero ahí está para que lo vean y lo analicen, ¿sí? Donde hablo precisamente de lo que se debe de hacer como protocolos, ¿sí? No solo como radioaficionados con licencia o concesión, que ya existen ciertos protocolos a nivel mundial, sino también como usuarios de la banda civil y también como radio escucha. Sí, es una interesante propuesta que ya tiene rato que se hizo por parte del Radio Club y estaría bueno que vean esos videos. Y bien, pues vamos a comenzar con un tema realmente importante, seré muy breve, pero hay mucha tela que cortar y ya veremos en próximas gacetas. El tema es sobre lo que viene siendo precisamente la evacuación de los lugares donde nos encontramos, donde nos sucede ese fenómeno perturbador, como se le dice en el ámbito de la protección civil, ya sea nuestro trabajo, ya sea nuestra casa, en la calle, ¿sí? Hay que analizar muchos espacios donde se puede dar y yo sé que muchos se van a reír, pero incluso se analiza el que nos agarra en el baño, en el baño de la casa, en el baño del trabajo, no solo haciendo nuestras necesidades, sino también puede ser bañándonos, ¿sí? O en paños menores, como le sucede a mucha gente. Entonces, vamos a platicar un poco sobre esto. Para esto les comentaba ahorita que el término fenómeno perturbador es un término que se utiliza mucho en el léxico de la protección civil y pues, ¿qué significa o qué son realmente los fenómenos perturbadores? Bueno, vamos a ver qué son esos eventos pues potenciales que pueden causar daños o pérdidas en sistemas expuestos y vulnerables, ¿sí? Es la alteración de la vida social y económica, ¿sí? O incluso podemos hablar también de degradación ambiental. Y por eso pues tenemos diferentes tipos de fenómenos perturbadores. Tenemos algunos que son naturales, como los geológicos, que son ejemplos los sismos, ¿sí? Tenemos también los hidrometeorológicos, por ejemplo, tenemos ahí las inundaciones, entre otros, ¿no? Y tenemos también pues los que son pues provocados por el ser humano, ¿sí?
Y entre ellos, pues tenemos, por ejemplo, los socioorganizativos. Estos son muy importantes porque son los que se dan por errores humanos, ¿sí? O incluso por acciones premeditadas en grandes concentraciones o movimientos masivos, ¿sí? ¿Qué ejemplos de estos socioorganizativos, de estos fenómenos perturbadores, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, accidentes aéreos, tenemos el terrorismo, ¿sí? Tenemos la inconformidad social. Aquí me refiero a esas manifestaciones que se salen de control, ¿sí? Que se salen de control y que empiezan a convertirse ya en algo muy, muy violento, ¿sí? Está tomado como un error humano. ¿Por qué? Porque la autoridad que debería de tener, pues más o menos un control sobre estas situaciones, que existe la libre manifestación, pero sin dañar a terceras personas o bienes que no son de ellos, ¿no? Y cuando esto se sale de control, se toma en cuenta como un fenómeno perturbador. También tenemos los sanitario-ecológicos, ¿sí? Estos también son los generados pues, por la acción. Se utiliza la palabra patógena, muy usada por médicos, biólogos, ¿no? De agentes biológicos que afectan a la población, animales y a las cosechas. Aquí tenemos, por ejemplo, las plagas, ¿sí? Tenemos las epidemias, tenemos también la contaminación del aire, del agua, del suelo, de los alimentos. Pero bueno, aquí tenemos que hacer también lo que se conoce como una evaluación de riesgos. Para esto es necesario comentarles que tanto en los centros laborales como incluso en nuestro propio hogar debe de existir un plan de emergencia, un plan de protección civil. Para esto, en la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y ya en varios chats que compartimos aquí con varios colegas de Radio Scouting y otros radioaficionados, subí y existe en esa página que les comenté, ¿sí? Cómo hacer su plan familiar de protección civil, ¿sí? Muy, muy importante en cualquier lugar, no solamente en zonas sísmicas como la Ciudad de México, en los puertos, por las inundaciones, en casos de incendios, etcétera, ¿sí? Pero bueno, ya conformada una brigada en una unidad laboral, ya conformada una mini brigada, vamos a decirle así, incluso en la propia familia, vamos a hacer una evaluación de riesgos. ¿Qué riesgos podemos tener en nuestro hogar? ¿Qué riesgos podemos tener en nuestra estación de radio? ¿Qué riesgos podemos tener también en nuestro trabajo o nosotros mismos cuando vamos caminando por la calle, por rutas que ya seguimos? Tenemos que hacer una evaluación de esto y sobre esa evaluación empezar a trabajar ya. Para esto hay diversas metodologías, pero bueno, digamos que ya son más de uso profesional para quienes hacen estos planes para empresas, para el mismo gobierno, etcétera. Pero también es aquí necesario comentarles que en nuestro país, en México, existen normas oficiales mexicanas y también normas técnicas, ¿sí? Que es normatividad dentro de la protección civil, donde nos dicen qué hacer. Ya hablaré de algunas importantes que debemos de conocer como ciudadanos de calle, del día al día, pero que sí es necesario conocer para que sepamos que existe ya una normatividad al respecto. Les voy a dar una probadita de esto. Existe una normatividad oficial mexicana de la distancia que debe de existir entre los tanques de gas y los contactos de luz, de electricidad en general, ¿sí? Y también los tanques de gas, ya sean de LP o gas natural, ¿sí? Respecto a los quemadores de las estufas. Y esto realmente es muy importante. Hay que darse cuenta, por ejemplo, cuántos puestos callejeros vemos donde están cocinando al ladito del tanque de gas LP,
¿sí? Entonces sí hay cosas que debemos de tomar mucho en cuenta. Pero bueno, ya que hicimos la evaluación de riesgo, ya que tenemos más preciso los peligros que podemos correr en nuestro hogar, estación, trabajo, etcétera, ¿sí? Y que ya hicimos o debemos de hacer un plan de contingencia donde, por ejemplo, en nuestro hogar debemos de saber hacia dónde salir, cuál es el punto de reunión en la casa, en los departamentos, en el trabajo lo mismo, ¿sí? Identificarnos por pisos, que por ejemplo en el caso de departamentos, los del departamento 8, quiénes son los que estaban, a lo mejor los del departamento 3 tenían visitas, ¿sí? Y todo esto lo debe de conocer pues el jefe de la brigada del edificio, ¿sí? Lo mismo sucede en las zonas laborales, ¿sí? Cada piso hacemos una evaluación, perdón, hacemos un censo, ¿sí? Hacemos un censo de cuánta gente está fija en la oficina y diariamente se hace de la población flotante que va y viene, ¿sí? Porque hay ciertas áreas que son de atención a trabajadores de otras partes de la ciudad o al público incluso, ¿sí? Al ciudadano en general. Entonces todo eso se debe de tomar en cuenta. En el caso de las casas, del plan familiar, ¿sí? Pues son las visitas que podamos tener. A lo mejor vive en ese lugar pues el esposo, la esposa, los niños, pero ese día está de visita los primos, o están de visita los abuelitos, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta para el plan familiar este tipo de visitas que podemos llegar a tener. Bien, entonces aquí vamos a ver qué hacer, ya adelantándonos un poco y resumiendo esto, qué hacer en caso de sismos. Vamos a manejar aquí dos, este, dos tipos de emergencia nada más, los sismos y los incendios. Ya más adelante hablaremos para quienes viven sobre todo en costas, en zonas costeras, ¿sí? Sobre lo que viene siendo las inundaciones. Pero ¿qué hacer en caso de sismos? Bueno, aquí se debe de enfatizar de evacuar. Hay que evacuar al escuchar la alerta, no después, perdón, al escuchar la alerta o después del sismo, no durante el sismo. Y este es un error que llegué a ver en varios videos que subieron en YouTube de los últimos sismos en Ciudad de México, donde incluso unos extranjeros, estaba viendo que eran unos españoles que estaban en un hotel del centro de la ciudad, los brigadistas del hotel les dicen que tienen que subir a la azotea, porque ellos se encuentran, si no recuerdo mal, en un sexto piso. Y eso es durante el sismo, o sea, los extranjeros comentan cómo se iban subiendo con trabajos la escalera, que ella se tropezó y ya vimos lo que pasó porque una persona se tropezó y desgraciadamente falleció. Entonces es un grave error. Aparte en un sexto piso, en un edificio de más de 15 pisos, pues es también otro error subir a la azotea. Aquí que nos dice la norma oficial mexicana, nos dice que nos tenemos que replegar del piso cuarto en adelante, ¿sí? Replegarnos a las zonas de menor riesgo, generalmente las columnas, algunas paredes, todo eso debe tener señalización, ¿sí? También en nuestras casas debemos de localizar cuáles son las zonas de menor riesgo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en donde yo vivo también tengo un par de columnas y ya las ubiqué como zona de menor riesgo en el domicilio, aparte de otras áreas, ¿no? Y el área de reunión familiar o el área de reunión vecinal también. Entonces, debemos de hacer eso y realizar simulacros. Hay que hacer, los simulacros no son únicamente los simulacros no son únicamente obligación del gobierno y de hacerlo en los centros de trabajo, que se deben de hacer entre 3 y 7, ¿sí? Pero también son obligación de nosotros como ciudadanos en nuestros hogares, ¿sí? Llegar y organizar a los vecinos, organizar a la calle, de que pues se va a hacer un simulacro, porque es importante tenerlos también, saber como vecinos qué hacer,
cuáles son las zonas de mayor riesgo, que se vive en las faldas de un cerro, puede haber deslaves, ¿sí? Por ejemplo, por las intensas lluvias, como también tenemos ahora en Ciudad de México, y que ya ha habido deslaves en un cerro muy cercano aquí a donde me encuentro, que es el Chiquihuite, y que ya ha matado gente. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta también todo eso, de hacer simulacros internos en nuestra familia, entre nuestros vecinos. Ahora, pasado el sismo, si se vive o se trabaja en un edificio de más de 4 pisos, ¿sí? Les decía, del cuarto piso hay que replegarse, del tercer piso hacia abajo se entiende que están más cercas y pueden evacuar durante el sonido de la alarma sísmica. En el caso de México, que en varios estados tenemos esta alarma, ¿sí? Y también pasado el sismo, debemos de evacuar la totalidad del personal o de vecinos, ¿sí? que estaban replegados, y debe de ser una evacuación rápida. Yo platicaba esto con gente del trabajo y me decía, pero ¿por qué rápido si ya acabó? Pero no sabemos cómo está el edificio, ¿sí? Hay que revisarlo, hay que checarlo, hay que hacer una revisión de primera vista y luego más especializada. Entonces, por eso debemos de evacuar rápido, claro, sin correr, sin empujarse, y como esos anuncios que algunos recordarán, sin empujar, sin gritar y sin correr, ¿no? Bien, ahora, hay que conocer el plan de emergencia o hacerlo, hay que ubicar las rutas de evacuación, ¿sí? Y hay que realizar simulacros, son las recomendaciones principales. Hay más, pero son las principales y básicas en un sismo. En un incendio, bueno, aquí es importante contar con extintores. Sí, en la familia debemos también de contar. Muchos tenemos el error de que no contamos con ellos. O podemos decir, bueno, tenemos un vehículo en la casa, por la cuestión del seguro y todo esto, debemos de tener un extintor en el vehículo, ¿sí? Y bueno, pues es el que podemos utilizar en la casa, pero a veces son muy pequeños, o tener otro, aunque sea pequeño, igual a ese, porque puede ser insuficiente. Ahora, existen dos escenarios posibles en el caso de incendio, ¿sí? Si, el primer escenario es que uno puede ser la primera persona en detectar el fuego, y el segundo escenario es el que uno escuche la alarma, que puede ser hasta desde un simple grito, o en los centros de trabajo o en algunos departamentos se cuenta con alarma contra incendios, ¿sí? Y percibir o sin percibir el fuego. ¿Sí? Puede ser que ni siquiera me dé cuenta que realmente está incendiándose, pero se está dando en algún piso el incendio, o en algún área del domicilio o de la oficina, ¿sí? Aquí, ¿qué debemos de hacer? Lo mismo, hay que ubicar rutas de evacuación, realizar simulacros, ¿sí? Pero aquí la evacuación va a ser diferente. Si es posible, solo si es posible, y esto lo harán los brigadistas o quienes ya hayan tomado algunos de los cursos que les he comentado de protección civil, deben de decir si es posible evacuar de inmediato, o tenemos que esperar también, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un edificio, se quema el quinto piso, un ejemplo, ¿no? ¿Qué va a hacer la gente del quinto piso para abajo? Evacuar de inmediato. Pero ¿qué va a hacer la gente del sexto piso hacia arriba? Vamos a poner que son 10 pisos. ¿Sí? ¿Qué va a hacer del sexto al 10? Aquí sí es de subir a la azotea, por ejemplo, ¿no? Aquí sí. Eso sí sucede durante una emergencia de incendio, no durante un sismo, ¿sí? Y se debe de hacer de una forma inmediata. Pero bueno, estos son algunos ejemplos. Lógicamente hay que, aunque tengamos brigadistas bien capacitados, es importante llamar al 911, que ya tanto en México, en Estados Unidos, como en muchos otros países es el número ya homologado para emergencias. Hay que evitar respirar el humo. Aquí es importante tirándose al piso. Si uno se encuentra cerca del incendio o en el lugar donde se está incendiando y empieza a producirse humo, hay que tirarse al suelo. Si es posible,
tener un pañuelo húmedo y ponérselo en la nariz si no es posible, bueno, no respirar profundamente, controlar la respiración en ese aspecto y tirarse al suelo. Aquí te vamos a tener un grave problema. ¿Qué pasa con la gente asmática y todo esto? Bueno, para eso hay que prepararse y en esa página de Protección Civil que les comenté hace rato hay cursos gratuitos, ahorita en línea, esperemos que ya pronto los den en vivo, en persona, sobre, por ejemplo, cuestiones de primeros auxilios, ¿sí? Cómo auxiliar a este tipo de personas que tienen asma y hay un incendio, a discapacitados, las formas de evacuarlos entre dos o una persona nada más, cómo cargarlos, ¿sí? Pues sin dañarlos físicamente, si la persona está herida, si es una persona con una discapacidad física, por ejemplo, cosas de ese tipo es importante que que las conozcamos y que nos preparemos. Bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la siguiente semana. 73 y que tengan todos excelentes DX.